Dios les bendiga, muy buenas tardes, les doy gracias a Dios por esta oportunidad y le doy gracias también a los pastores Ramiro y Patricia Casal por la invitación. Soy el pastor Carlos Godoy y en esta tarde la intención es llevar una palabra de aliento, una palabra de estímulo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo todos como sociedad, como humanidad, un tiempo diferente, un tiempo en el cual estamos todos con unos conflictos y algunas preocupaciones que nos llevan a modificar formas de vivir y en esa modificación donde toda la sociedad empezó a reinventarse en lo laboral, en todas las cuestiones educativas incluso, la iglesia no quedó ajena. Y realmente pensaba en este momento cuando el pastor de ustedes me hizo la invitación que compartirles y realmente algo que me llamó la atención en estos días era cuando Dios nos instruye a través del apóstol Pablo a que nos renovemos, a que vayamos cambiando nuestra manera de ver las cosas y que empecemos a restaurar nuestro ser interior. Y yo para eso busqué un texto, en realidad es un pasaje del libro de la carta de Efesios, a los Efesios en el capítulo 4. Y yo quisiera que usted tome su Biblia, supongo que la debe tener muy cerca porque este es un estilo distinto para nosotros predicar en forma online, pero bueno, entendemos que ustedes están allí y que me están escuchando y que tienen su Biblia cerca. Así que busque la carta a los Efesios en el capítulo 4, vamos a leer del 17 al 32 y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: así que les digo esto y les insisto en el Señor, esto dice Pablo, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras les hablo y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Guarde esa palabra, ser renovados en la actitud de su mente. Y sigue diciendo, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Hable cada uno a su prójimo con la verdad. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda clase de conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es interesante este relato, una carta que Pablo escribió allí entre el 60 y el 63 después de Cristo, del cual podríamos hablar muchísimo, porque hay muchas enseñanzas, hay mucha riqueza en este hermoso pasaje. Hay una riqueza para los que de antes, para los de hoy y para los que vendrán, porque la Biblia es eficaz, es viva y es para todo tiempo. Y como les decía al principio, estamos viviendo un tiempo de reinventarnos.
de rehacer cosas. Y en ese rehacer yo creo que entra el hecho de que tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de ver las cosas. Y vamos a empezar desmenuzando un poquito este pasaje y a ver qué significa la palabra restaurar. Según el diccionario es volver a poner una cosa en el estado donde se encontraba antes, o sea, volver a ser como era antes. Y hay sinónimos de restaurar que son restituir y reparar. Si hablamos de restituir, tenemos que decir que debemos restituir lo malo por lo bueno. Aquello que está malo en nosotros, restituirlo por lo bueno. Y si es de reparar, que es sinónimo de restaurar, debemos reparar los daños que hemos causado. Seguramente usted se estará preguntando, ¿yo a quién le hice daño? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que debo restituir? Estoy encerrado en mi casa, no sé qué hacer. Pero lo cierto es que Dios hoy nos está diciendo que debemos restaurar nuestro ser interior para que se manifieste en ese ser exterior y poder asumir este momento que nos toca vivir a todos. Lo llamativo de esta situación que nos toca vivir es que nos toca a todos, a los gordos, a los flacos, a los lindos, a los feos, a los morochos, a los rubios. En toda la redondez de la tierra se está gestando esta situación de enfermedad, de pandemia, donde mucha gente está en su casa, son pocos los que salen a trabajar y los que pueden. Entonces hay como un encierro donde empieza a converger otro tipo de cosas, que son las angustias, las cosas, las preguntas sin respuesta. Dios nos está diciendo que debemos restaurarnos, que debemos restaurar nuestro ser interior para que se manifieste en lo exterior. Debemos restaurar, restituir y reparar. Debemos renovar nuestros pensamientos. Estamos viviendo, como dije, un tiempo en el cual los pensamientos malos abundan por nuestros propios pensamientos, más los que vienen del lado de afuera. Vemos la televisión, las noticias, estamos plagados de información negativa respecto de todo esto que acontece a nuestro alrededor. Estamos pensando como otro piensa, decimos lo que otro dice, no sabemos realmente lo que pasa, si los infectados son por esto o por aquello. Lo cierto es que debemos renovar nuestro pensamiento malo por bueno. Debemos restablecer aquello que hicimos mal, aquello en lo que nos equivocamos. Debemos recomponer lazos, recomponer, volver a armar todo lo que hemos desbaratado con nuestras malas acciones. Problemas en el hogar. Hoy como nunca se está dando una situación que es rara. Tenemos a veces comunicaciones por teléfono con mi esposa respecto de problemas familiares. ¿Por qué? Se encontraron de un día para otro que tienen que convivir todos juntos, los chicos, la mamá, el papá que no va a trabajar, la mamá que no sale, los hijos están todos juntos y empieza a haber problemas interpersonales con la familia, con los esposos, con los hijos. Entonces es tiempo de empezar a darnos cuenta de que Dios nos está probando. Dios está probando hasta dónde queremos llegar con esta situación. Debemos recomponer esas malas acciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, las relaciones interpersonales entre familiares. Hay familias que están ensambladas, familias que viven, por ahí viven con los suegros, viven con algún pariente. Y me preguntaba también, mientras pensaba un poco en todo esto, si se puede restaurar una obra de arte, se puede restaurar un mueble, se puede restaurar una casa, un auto. Se puede restaurar todo eso. Usted fíjese que hoy como nunca las ferreterías y las pinturerías han trabajado incansablemente en este tiempo de cuarentena porque todo el mundo se volcó a pintar una pared, a arreglar un mueble, a hacer orden y a restaurar a lo mejor una mesa que estaba un poco floja, una silla. Todo se puede restaurar. Entonces yo digo, ¿cuánto más nosotros que somos la máxima creación de Dios? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que Dios quiere restaurar nuestro ser interior? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos que tener la identidad divina con la cual fuimos creados. Dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por eso hay muchas áreas de nuestra vida que tienen que ser restauradas, tienen que ser renovadas. Primero nosotros para poder ser un canal de bendición, porque
de lo que tenemos, de esa abundancia que tenemos, podemos dar. Si como hijos de Dios no estamos preparados, restaurados, soportando toda esta cuestión que nos toca vivir a todos, si no tenemos la capacidad de poder dar una palabra de aliento a otro, hay mucho por hacer todavía, o mucho de lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Pensemos que siempre de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. De todo aquello que va anidando en nuestro corazón es lo que hablamos. ¿Qué le estamos diciendo al otro que está en la misma situación que yo? A ese vecino que no conoce de Cristo, a esa persona que encontrás en el mercado. También te enganchás y le decís, no, porque esto es mentira, porque la pandemia sí, la pandemia no. Hay voces para todos los gustos, para todas las edades, pero lo cierto es que hay una sola verdad. Dios está en control de todas las cosas, pero necesita una iglesia renovada, restaurada, pujante, firme, comprometida con el ser interior en condiciones, restaurado totalmente a la imagen de Cristo para salir adelante. Si soy una persona amargada, ¿usted qué piensa que va a transmitir? Amargura. Si a usted todo esto que está pasando lo está amargando y no puede entender que Cristo está por sobre esta situación, usted lo que va a transmitir va a ser amargura. Si en su corazón está, si hay odio, no va a poder amar al prójimo. ¿Qué nos manda la Biblia? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar. El odio es un mal consejero, nos hace daño, nos lastima. Si mi corazón está lleno de resentimiento, no va a ser fácil creer en los demás, porque usted siempre va a estar pensando que los que se acercan para hacerle daño. Son cosas que uno tiene que ir sacando del ser interior. Tenemos que entender que Dios nos manda a renovarnos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr esa renovación? Y yo pensaba, una de las grandes cosas que Dios pone en nuestra vida, en nuestro intelecto, es entender que no debemos bajo ningún concepto adaptarnos a la forma de este mundo. Yo he escuchado hasta el cansancio desde chico. Yo me crié en una iglesia cristiana evangélica desde muy pequeño y siempre recuerdo que de esto se hablaba. No nos adaptemos a este mundo porque no somos de este mundo. Y en realidad somos peregrinos, nosotros estamos acá de paso. Y hay una particularidad, todos nos queremos adaptar al sistema. Todos queremos ser parte de un sistema que está corrompido porque el príncipe de este mundo es el que gobierna. Y nosotros somos hijos de Dios, no podemos adaptarnos a este mundo porque no somos de acá. Entonces, cuando viene una situación como la que estamos viviendo, no te podés angustiar, porque esto es algo que atañe al mundo en el que vivimos. Pero no es el mundo que nosotros vamos a habitar. Nosotros somos pasajeros de este lugar. No nos adaptemos a la forma de este mundo. Tenemos que recordar que la palabra de Dios nos dice que el mundo pasa y sus deseos, sus deleites, allí en 1 Juan 2:17. No nos adaptemos a este mundo. Esto es pasajero. Dice, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por otra parte, más adelante, ahí como leíamos recién en Efesios, dice, no andando en la vanidad de nuestra mente. Quizás cuando hablamos de vanidad o cuando hablamos de cosas que no tienen sentido, podemos recordar enfáticamente al rey Salomón, que tuvo todas las riquezas y escribió cosas maravillosas. Él se terminó metiendo en la vanidad de este mundo y su conclusión fue tremenda. Allí en Eclesiastés, sobre el final, termina diciendo que todo es básicamente una porquería, todo lo que ofrece el mundo. Él tuvo riquezas, tuvo mucho dinero, criados, palacios, pero lo más tremendo es que él se termina apartando de las cosas de Dios. Eso fue lo más triste. O sea, nada satisfizo a Salomón, aún con toda su riqueza, ni el licor, ni experimentar lo que hacían los demás,
ni todas las propiedades, que eran muchísimas, ni haber plantado viñas, huertos, jardines. Tenía siervos y sirvientas, todo tipo de animales, de riquezas, acumuló oro, plata, tenía sus propios cantores, su propio harén, dice que tenía más de 700 mujeres, 300 concubinas, mucha fama, todos lo consultaban, venían reyes de otros lugares. Parece casi imposible pensar que este hombre que lo tuvo todo, y en definitiva no tuvo nada, apartó su corazón de las cosas de Dios, se apropió de lo que era el placer y termina diciendo que todo es vanidad. Entonces mi expresión en esta tarde es presentarles a ustedes que no tratemos de experimentar las cosas que este mundo te ofrece como cosa placentera para llenar vacíos, porque el único que puede llenar un vacío es el Señor. Cristo es el único que puede llenar el vacío de tu corazón, no los placeres a los cuales se nos presentan en forma permanente. Andar en vanidad nuestra mente entenebrece nuestro entendimiento, nos aparta de Dios, y esto es lo realmente grave, que te empezás a alejar de Dios, que es el que te dio la vida eterna en Cristo Jesús. Y vuelve la pregunta, la segunda gran pregunta: ¿cómo renovar nuestra mente en este tiempo de crisis, en este tiempo donde todo parece que ya está dicho, donde todo parece que ya está resuelto, donde muchos ya bajaron la guardia? Hablaba con un pastor amigo y ya nadie se puede congregar en las iglesias porque en definitiva, bueno, hay un protocolo que dice que no nos podemos juntar. Y pensábamos y coincidíamos con este pastor respecto de aquellas personas que se congregan en una iglesia, en un lugar determinado, edificio, y que por más de 3 meses ya vamos que no nos congregamos. ¿Qué va a pasar cuando otra vez se abran esos lugares de congregación, ese templo para juntarnos todos? ¿Estaremos todos como cuando nos dejamos de congregar o habremos crecido un poco? Yo pensaba, ¿nos habremos renovado? ¿Habremos pensado en todo esto que nos está pasando? ¿O seguiremos languideciendo nuestras miserias y esperaremos que llegue ese momento para volver a juntarnos? Yo creo que hoy como nunca tenemos una oportunidad para predicar de Cristo. Es una oportunidad única que Dios nos dio para renovarnos, para reinventarnos. Hoy este sistema, las redes sociales, están en el tope para todas las cosas. Ya nadie casi vende en los negocios, sino todo se vende por internet. ¿Cuánto más predicar la palabra? Utiliza este medio para enriquecerte, pero también para predicarle a otro del Señor. Es el momento de renovarnos, es el momento de renovar nuestra mente, de renovar y aprovechar el tiempo que Dios nos está permitiendo. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Primero, despojémonos del viejo hombre. Hay un hombre viejo que ya no tiene que volver más. El viejo hombre no es un hombre canoso, es una manera vieja de vivir. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está viciado de deseos engañosos tales como adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, lascivias, orgías. Y todo esto está clasificado allí en Gálatas 5:17. Yo no lo voy a leer, se lo dejo para que usted lo lea tranquilo. Dice allí el verso 17 básicamente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que vos quieras. Dicho de otras palabras. Pero léase todo el capítulo 5, que allí va a encontrar una clave para renovar parte de las cosas que tenemos que cambiar como hijos de Dios. Renovando nuestra mente en el espíritu. Gálatas 5, también 16, 18, 25. Si vivimos por el espíritu, avancemos también en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, tenemos que avanzar en las cosas del espíritu. No podemos pensar como espirituales y vivir en forma carnal. Somos personas humanas, pero somos espirituales en Cristo. Y hay una contraposición entre lo humano, entre lo que Dios quiere y en lo que realmente nosotros debemos hacer. Una vuelta, hace unos años, fui a una iglesia en un lugar determinado y el pastor
por lo general todos los pastores le ponen título a los sermones. Yo estoy un poquito desenfocado con eso, no le pongo título. Y este pastor le ponía títulos y el día que me tocó visitar a este pastor, él iba a predicar y le había puesto como título carne a la parrilla. Digo, ¿qué tiene que ver esto? Claro, porque él hablaba y hacía la metáfora de quemar una carne en una gran parrilla, toda nuestra carnalidad, quemarla, cocinarla y que se queme para hacer cosas nuevas. Entonces, a veces nosotros pensamos que quemar la carne es abstracto, es una cosa utópica, que es una cosa que es imposible, pero es viable. Quemar nuestra carne es dejar todo aquello que daña nuestro espíritu, en definitiva. Eso es despojarnos de las cosas de la carne. Ahora, hay que pagar un precio para vivir para Cristo y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Vuelvo a repetir, en este tiempo, un tiempo de encierro, un tiempo de preocupación, un tiempo de muchísimas preguntas y pocas respuestas, yo te invito a que trates de renovarte, de que busques de Dios en una forma especial, que te pegues a Él, que te pegues a Él. Dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De ese hombre nos debemos revestir. Desechando la mentira, el Señor dice que debemos hablar siempre con la verdad. ¿Cuánto cuesta? ¿Te cuesta decir la verdad? ¿Te cuesta ser honesto? ¿Te cuesta decir me equivoqué? ¿Te cuesta decir la verdad? Yo creo que no es difícil, no es imposible. Solo que la mentira y la verdad caminan de la mano y a veces le queremos poner una medida o podemos, como he escuchado alguna vez por allí, es una mentira piadosa, es una mentira blanca. Es mentira. Robé un banco y negarlo es mentira. Me quedé con un vuelto de 100 pesos. Es mentira, si no lo doy a quien tiene que ser. Entonces, las dos parecen que una es más grande que la otra. Son mentiras. El Señor nos dice que debemos hablar siempre la verdad. Decía también el relato, airaos, enojarnos, pero no pequen. No dejar que la ira o que ese enojo se enseñoree de nosotros. La ira no es buena consejera. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Lo dice el texto que leímos recién. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir enojado? Con tu esposa, con tus hijos, con alguien. Y no podías dormir, no podías conciliar el sueño. Y ese enojo trae pensamientos. Y el diablo, que sabe que es tu lado débil, ¿qué hace? Te siembra cosas para que vos sigas más enojado y te levantes peor. No hurtando, no robando. Esto se podría decir no robarle la honra a los demás y no robar. En definitiva habla de eso, no robar. Dice que roba no robe más. Quitando toda palabra deshonesta, corrompida de nuestra boca. Estamos hablando de cómo renovar nuestra mente. Estamos en el segundo paso, digamos, por si no se los comenté. Quitando toda palabra deshonesta y corrompida de nuestra boca. Allí hay una palabra en el Salmo 19:14 que yo se los quiero leer porque me pareció interesante. Salmo 19, el verso 14 dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. Hermosa palabra, dice, tus palabras recorren el mundo. Lo que decís puede bendecir o puede dañar. La palabra tiene poder. Nosotros no tomamos conciencia a veces de que lo que decimos podemos bendecir o maldecir según cómo lo decimos. El poder que tenemos en la palabra, en lo que decimos, es tremendo y a veces no se toma en cuenta. Se dicen cosas así rápidamente y dañamos. Hoy más que nunca de mi boca sale en el Dios te bendiga. A todo el mundo, así vaya a un negocio a comprar, a cargar nafta. Es algo impactante. Dios te bendiga y Dios bendice porque uno profirió esa palabra, porque yo le dije, Dios te bendiga y Dios bendice a quien bendecimos. Avivando el fuego del Espíritu en nuestras vidas.
Ahí podemos lograr también renovar nuestra mente, avivando el fuego del Espíritu en nuestra vida. La palabra nos enseña que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Avivando ese Espíritu que está en nosotros. Otro tema es quitando toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia, siendo benignos, tener buena voluntad para con todos, siendo misericordiosos, recordando que los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Este es un tiempo también en el cual hay necesidades de todo tipo. Bueno, allí nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a practicar la misericordia. Ser perdonadores. Recordemos que si no perdonamos, no seremos perdonados. A tener cuidado con eso. Si te cuesta perdonar, empezá a replantearte por qué te cuesta perdonar. El perdón es liberador. Sé que es un proceso, pero también es una buena manera de renovarnos. Con una mente renovada, veremos nuestras vidas cambiadas, seremos restaurados y estaremos preparados para restaurar al otro. Y de esa manera, cuando estemos preparados para restaurar, cuando la iglesia nuevamente se agrupe, porque esto va a pasar, esto será anecdótico dentro de un tiempo, alguien contará en la historia, así en el año 2020 hubo una pandemia, pero la iglesia se avivó, la iglesia se renovó, la iglesia se dio cuenta que Dios le dio una oportunidad de prepararse para algo mejor. Y con una mente renovada veremos nuestras vidas cambiadas, seremos restaurados para restaurar, y así podremos ser, y escuche bien que esto es importante, y con esto voy a darle el cierre a esta historia, seremos mejores hijos de Dios. ¿Vos querés ser un buen hijo de Dios? Restaura tu mente. Seremos mejores padres para con nuestros hijos. Este tiempo en el cual vos estás con tu hijo allí en tu casa, quizá, como dicen algunos, encerrados, bueno, es una manera, estamos allí, aprovechá ese tiempo de estar con él, ayudarlo a hacer la tarea, contale un cuento, hablale de Dios, léele la Biblia, pero estate en familia, es un tiempo que Dios nos está dando como único e irrepetible. Mejores hijos para con papá y con mamá, los hijos. Busquen el consejo oportuno, hablen con papá y con mamá, estén todos juntos, aprovechen este tiempo. Mejores esposos. En vez de discutir tanto, traten de ver cuáles son las partes que complementan el uno del otro. Creo que hay más que mucho tiempo para decirse todo lo que no se dijeron en este tiempo. Para intercambiar ideas, para interactuar, para buscar el equilibrio. Buscar los puntos para ponerse de acuerdo. Es un tiempo hermoso y que hay que aprovechar. Mejores amigos, consecuentes con aquellos, no solamente el día del amigo, mejores trabajadores, etc. Yo creo que en este tiempo que Dios nos está pidiendo es que renovemos nuestra mente, que renovemos realmente nuestra vida y que cambiemos. El Señor nos dice que si nos convertimos realmente, Él nos va a restaurar. Si vos te convertiste a Cristo y sentís que Cristo es el que señorea tu vida, Él te va a restaurar. Jeremías 5:19 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Está clara esta parte? Que ellos se conviertan a vos. Que los que no conocen de Cristo puedan ver en vos una persona cambiada, renovada, preparada para lo que va a venir. Una persona que se reinventó en Cristo Jesús. Que Cristo nos mandó, o el Señor nos mandó a un desierto preparado por Él, que son nuestras casas, para prepararnos, para renovarnos, para que nuestra mente cambie, para que realmente dejemos de ser aquellos que íbamos a languidecer a una iglesia y ser realmente reactivos a aquello que va a venir, para poder predicarle a otros de las cosas de Dios. Y de esa manera, cuando seamos renovados realmente, podamos ser nuevas criaturas en el Señor. Hombres y mujeres restauradas,
¿Saben para qué? Para que tu familia cambie, para que la iglesia cambie, para que la ciudad cambie, la provincia cambie, la nación cambie y el mundo cambie. Depende de nosotros, iglesia, ¿qué queremos ser? ¿Queremos seguir como antes o queremos aprovechar esta oportunidad maravillosa que Dios nos da de renovar nuestro ser interior para que se manifieste en el exterior? Todo lo que tenemos dentro tiene que ser cambiado para que se vea afuera. Yo no puedo decir que estoy alegre y contento cuando tengo una cara de amargado. No puedo decir que estoy feliz con el Señor cuando realmente no puedo ni siquiera caminar. Con Cristo somos más que vencedores. Dios realmente los bendiga.